libertad cristiana y la gloria de Dios. Christian liberty and the glory of God. Shalom. Como muchos no saben quién soy, creo que debería presentarme brevemente. Me siento como alguien que ha perdido su identidad y su lengua. Nací y crecí en Corea y viví ahí durante 25 años, incluyendo 4 años de educación universitaria y 3 años de servicio militar. Luego me fui a Taiwán a estudiar 2 años y casi 10 años en Israel. Después de eso, regresé a Corea y enseñé en una universidad cristiana, tiempo completo, y en algunos seminarios durante 6 años. Debido al claro llamado del Señor, dejé la universidad en enero de 2001 y vine a Nueva York con mi familia. Desde entonces he estado enseñando la Biblia y los idiomas bíblicos en un seminario chino en la ciudad de Nueva York y también en otros seminarios. Debido a mis estudios y trabajo, he estado usando varios idiomas, además de mi lengua materna, coreano. Por lo tanto, mi identidad y mi idioma originales se oscurecieron gradualmente. Pero no importa. Sé que soy ciudadano del reino de Dios y el lenguaje de ese reino es fe, esperanza y amor. Alabado sea Jesucristo y el Espíritu Santo por darme esta nueva identidad y lenguaje. Cada vez que leo mi libro favorito, la Biblia, me abruman fácilmente los profundos mensajes sobre Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo. Aunque me formé como erudito en el campo de la crítica textual de la Biblia y estoy familiarizado con varios manuscritos bíblicos antiguos, estoy muy seguro de que la Biblia es verdaderamente de Dios. Así que creo que la Biblia es la palabra de Dios, aunque no puedo probarlo debido a mis limitaciones humanas. A través de este libro llegué a conocer y creer en el Creador y en su Hijo Jesús el Mesías, a quien amo tanto. Mucha gente vive esclavizada de algo o de alguien. Cuando una persona adora a un ídolo, es esclava de él. Cuando la gente ama el dinero, se esclaviza fácilmente al dinero. Lo que sea que te guste, es fácil ser esclavizado a eso. Nuestras vidas están llenas de cosas que nos hacen esclavos. Pueden ser las personas que te rodean, o pueden ser lo que buscas, como la riqueza, el poder, la fama, el placer, los juegos, las relaciones sociales, las apuestas, las drogas, etc. Escuchemos lo que el apóstol Pedro tiene que decir al respecto. La segunda carta de Pedro 2:19. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. El apóstol Pablo dice algo similar. Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son.
ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Desde que el primer hombre, Adán, desobedeció al Creador, toda la humanidad se ha convertido en esclava del pecado. Así que todos hemos perdido la libertad que nuestro Creador nos dio al principio. Si has estado viviendo como un esclavo inquieto de algo o de alguien, debes comenzar a buscar un libertador. Y aquí un libertador enviado por Dios mismo. Jesús vino al mundo para hacernos libres. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, Juan capítulo 8, versículo 31 a 36. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Así es. Jesús es el único que nos libera de la esclavitud, del pecado. La verdadera libertad solo se puede lograr a través de Él. Es cierto que la mayoría de las religiones privan a sus seguidores de cierto grado de libertad. He vivido en Israel durante casi 10 años. Durante ese tiempo pude observar a muchos judíos religiosos, especialmente personas ultraortodoxas, convirtiéndose en esclavos de sus muchas reglas religiosas. Según la tradición judía Talmud, existen 613 mandamientos en la Torá, la ley de Moisés. 248 mandamientos positivos, hacer, y 365 mandamientos negativos, no hacer. Estos mandamientos no son necesariamente malos, pero son una gran carga para los seguidores del judaísmo. Soy una persona que no quiere estar sujeta a reglas, instituciones, organizaciones, objetos, ideologías, costumbres, hábitos, actividades o personas sin sentido. Desde que me convertí en cristiano, he aprendido de la Biblia que todo cristiano puede encontrar y disfrutar la verdadera libertad en Jesucristo. También encontré en la Biblia que la libertad cristiana debe ejercerse con propósitos para la gloria de Dios. Pablo era un esclavo del judaísmo antes de encontrarse con Jesús. Era un fariseo ardiente, estaba celoso del aumento de seguidores de Jesús y los perseguía por sus creencias religiosas. Pero cuando conoció a Jesús, todo cambió. Ya no era esclavo de ninguna religión ni de ningún hombre, sino solo de Jesucristo, y comenzó a disfrutar de la verdadera libertad en Jesucristo. En Pablo pude ver un alma verdaderamente libre y digna. Desde que Pablo encontró la verdad en Jesucristo, nunca ha tenido envidia de los demás.
podemos encontrar las enseñanzas de Pablo sobre la libertad en Jesucristo en Romanos capítulo 14 y Primera de Corintios capítulo 6 a 10. De estos capítulos, especialmente en los capítulos 8 y 10 de Primera de Corintios, Pablo nos da algunas direcciones prácticas y consejos sobre el tema de comer de la comida ofrecida a los ídolos. La escritura de hoy es Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23 a 33. Y el tema, la libertad cristiana y la gloria de Dios. La palabra libertad se menciona en el versículo 29, porque se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena. Como cristiano, estoy convencido de que podemos disfrutar del mundo que nuestro Señor creó. Porque Pablo dice en el versículo 26 que del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Pero la libertad en Jesucristo no es una licencia para hacer lo que queramos. La libertad cristiana debe ser modificada por la consideración de cuestiones más importantes. Lo más importante que debemos tener en cuenta es la gloria de Dios. Versículo 31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuanto más buscamos la gloria de Dios, más podemos disfrutar de la libertad cristiana. La meta de la vida de todo cristiano debe ser la gloria de Dios. En la escritura de hoy podemos aprender a buscar la gloria de Dios mientras disfrutamos de la verdadera libertad en Jesucristo. La respuesta es muy simple. Lo más importante a considerar es si lo que estamos tratando de hacer es beneficioso y constructivo para todos. Nosotros mismos, los hermanos creyentes y los no creyentes por igual. Vamos a dividir esto en 3 puntos. 1. Hacer cosas beneficiosas y constructivas para vosotros mismos. 2. Hacer cosas beneficiosas y constructivas para los hermanos creyentes. 3. Hacer cosas beneficiosas y constructivas para los incrédulos. Entonces podemos glorificar a Dios y disfrutar al máximo la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. 1. Hacer cosas beneficiosas y constructivas para vosotros mismos. Versículo 23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Para mayor claridad, la traducción tiene las comillas. Aquí, las comillas. Casi el mismo pasaje aparece en 1 de Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. La última frase de este versículo, pero no dejaré que nada me domine, muestra el fuerte compromiso de Pablo con la libertad cristiana.
Aparentemente, esta enseñanza pudo haber sido usada por Pablo en Corinto, pero no en el sentido que ahora usan algunas personas. Todas las cosas en este pasaje definitivamente no incluyen asuntos como división en la iglesia, inmoralidad sexual o juicios entre creyentes. Ya han sido condenados por Pablo. Las denominaciones conservadoras en las iglesias coreanas prohíben el alcohol y el tabaco. Me han preguntado muy a menudo por qué no se permite fumar entre los cristianos. Mi respuesta es muy simple. No hay registro de fumar en la Biblia. Creo que la Biblia no necesariamente prohíbe fumar. Pero, ¿por qué no piensa si Dios será glorificado o no por su hábito de fumar? Si crees que nuestro Señor será glorificado, adelante. De lo contrario, es mejor no intentarlo. Y todos sabemos que fumar no es beneficioso para nuestra salud en absoluto. ¿Qué tal todo tipo de juegos, redes sociales? Debido al rápido desarrollo de la tecnología actual, la mayoría de las personas se exponen fácilmente al mundo de Internet y muchas personas pasan mucho tiempo en todo tipo de computadoras o teléfonos móviles. Además de usar Internet para el trabajo, las personas tienen fácil acceso a películas, música, dramas, juegos, drogas e incluso pornografía. Puede decir, todas estas cosas me son lícitas, pero no olvides que hay muchas cosas que distan mucho de ser beneficiosas y constructivas para ti. No puedes glorificar a Dios mientras gastes tu tiempo y energía en cosas que no son beneficiosas y constructivas para el crecimiento espiritual. Entonces, antes de hacer nada, piensa si es beneficioso y constructivo para tu crecimiento espiritual y tu relación con Dios. 2. Hacer cosas beneficiosas y constructivas para los hermanos en la fe. Versículo 24. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Para glorificar a Dios, debemos buscar cosas beneficiosas y constructivas, no solo para nosotros, sino también para nuestros hermanos en la fe. A la luz de todo el contexto, es comprensible que el prójimo aquí se refiera a la iglesia de Dios. En el versículo 32, no hagan tropezar a la iglesia de Dios. Pablo también dice, Romanos 14, 19, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos 15, 2, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Pablo nos da un ejemplo específico, versículo 25 a 26. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Puedes comprar la carne en el mercado, sacrificada a los ídolos o no, y comerla en tu casa o en casa de un amigo. Lo compras simplemente como carne y no como parte de un sacrificio.
Ningún demonio tiene poder sobre el alimento, si lo comemos con acción de gracias al Señor, el dueño de todas las cosas. Versículo 27. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. El consejo de Pablo es: no preguntes de dónde viene la comida que está puesta antes de ti. Si no sabéis que fue ofrecido como sacrificio, comer la comida no os compromete a la adoración de ídolos. Pablo también dice, 1 de Timoteo 4, 3 a 5, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Pero si se sabe que la carne fue ofrecida a un ídolo, entonces Pablo es rígido y estricto. Versículo 28 a 30. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó, y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes, porque se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena. Si con gratitud participo de la comida, me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios. Primera de Corintios 8, 7 a 13 proporciona una buena explicación para estos versículos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia. Pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. La libertad cristiana debe ser modificada por la consideración hacia los demás. Todos estamos conectados por el Espíritu Santo. Dado que cada creyente es mi prójimo, cuando decido lo que debo o no debo hacer, tengo que pensar en él y no solo en mí. Debo abstenerme de las cosas lícitas si, al hacerlas, es probable que perjudique el beneficio espiritual de mi hermano creyente. Permítanme tomar un ejemplo. Fui miembro de la congregación mesiánica en Israel durante muchos años mientras estudiaba en Jerusalén. Aunque a mí, un cristiano gentil, se me permitió comer alimentos no kosher,
incluida la carne de cerdo, bajo la libertad cristiana. Deliberadamente decidí no comer alimentos no kosher por el bien de mis hermanos judíos creyentes. Desde que salí de Israel, soy libre de volver a comer cualquier alimento porque vivo y trabajo en un entorno no judío. Escuche lo que Pablo aconseja. Romanos 15, 5 a 6. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 3. Hacer cosas beneficiosas y constructivas para los incrédulos. Vivimos en un mundo de relaciones sociales que limitan los derechos y libertades individuales. Muchas cosas que son inofensivas en sí mismas pueden ser dañinas para otros. Permítanme repetir las mismas palabras que ya mencioné. La libertad en Jesucristo no es una licencia para hacer lo que queramos. Tenemos que estar decididos a no convertirnos en esclavos de nada ni de nadie excepto de Jesús. Al mismo tiempo, los cristianos deben tener cuidado de no usar su libertad para su propia vergüenza o para lastimar a otros. Versículo 32 a 33. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo, no busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Si un cristiano tiene un corazón para la salvación de los pecadores y el avance del reino de Dios, controlará su conducta en muchas cosas. Se enfocará en sus metas más altas al regular su vestimenta, estilo de vida, gastos, entretenimiento y contacto con el mundo. Esto no significa la pérdida de su libertad, sino más libertad en la verdad. Vivimos en una sociedad donde nadie está por encima de la ley. Cuanto más obedezcamos la ley, más libres podremos vivir. Más bien, cuanto más rompamos la ley, más viviremos con miedo y limitaciones. El apóstol Pablo era un hombre libre en el Señor, pero decidió hacerse siervo de todos para la gloria de Dios y de su reino. Escuchemos esto de su boca. 1 Corintios 9, 19 a 23. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio,
para participar de sus frutos. Hoy vivimos en un mundo caracterizado por la globalización y la secularización. Tenemos más oportunidades de conocer y socializar con personas de diferentes orígenes. La mayoría de las personas se exponen más fácilmente a las voces de este mundo que a la palabra de Dios. Los cristianos se han vuelto mucho más susceptibles a la influencia de este mundo secular. No olviden lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 13 a 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelva insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Versículo 31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Concluyamos el mensaje de hoy. ¿Quieres ser influenciado y ahuyentado por las mareas de este mundo? ¿O quieres influir en el mundo con el poder y la sabiduría de la verdad? Sé que tienes plena libertad de elección. En 1 de Corintios 11:1, Pablo dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Sí, podemos encontrar buenos modelos de rollo en Pablo y los 12 apóstoles. Fueron fieles al Señor hasta el final y así glorificaron a Dios durante toda su vida. Finalmente, permítanme citar más de los apóstoles. Romanos 14:6. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Primera de Pedro 4:11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hay una hermosa palabra de bendición en Números 6, 24 a 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Me gustaría proclamar esta hermosa palabra de bendición en hebreo, su idioma original. Yevarecha Adonai veshmrecha, Yael Adonai panavelecha vichunecha, Isa Adonai panavelecha veasem lecha shalom.